va a hacer que se fuguen células, bueno, eritrocitos, y estos eritrocitos van a liberar a su vez partículas de hemoglobina. Estas partículas de hemoglobina en su estado libre van a generar un incremento en la oxidación de diferentes factores que se encuentran en esta zona. Para hablar del daño que se da a nivel del endotelio, vamos a verlo un poquito más de cerca y vamos a retomar nuevamente lo que les decía de la caderina vascular endotelial. Entonces, vamos a tener nosotros un daño endotelial que está guiado por la liberación de diferentes biomarcadores. Vamos a tener liberación de factor de crecimiento vascular endotelial, moléculas de adhesión, y principalmente esta es la que nos va a generar mayor interés, ya que la angiopoyetina 2 va a inhibir a la proteína transmembrana TIE2 que les mencionaba, que es esencial para la estabilización de la B-caderina. Entonces, al inhibir a esta proteína, la B-caderina va a perder su estabilidad y también se va a inactivar la proteína P120. Al perderse esta unión, pues las células endoteliales se empiezan a separar y eso va a permitir que empiece a haber una fuga de líquido tanto al espacio intersticial como al espacio alveolar. Y esto va seguido de lo que les comentaba de la agregación plaquetaria y lo que veíamos ahí arriba. También este tipo de lesiones va a generar que se liberen factores procoagulantes y se empiecen a formar microtrombos a nivel del endotelio, lo que a la larga pues también va a terminar lesionando toda nuestra unidad. Finalmente, todas estas señalizaciones proinflamatorias lo que van a provocar es justo lo que vemos aquí, una necrosis o la inducción de la apoptosis tanto de las células tipo 1 como de las células tipo 2, sumado a la lesión que ya habíamos platicado acá de la lesión endotelial, y eso va a generar que se liberen diferentes... Sí, es justamente a lo que iba. Se va a generar digamos, pues se va a inundar prácticamente nuestro alveolo, y esto va a generar diferentes alteraciones, como lo estaba mencionando el doctor, en la difusión de los gases. Entonces, ¿qué es lo que me va a producir esto? Primero, me va a generar un desajuste de la ventilación y la perfusión, generando hipoxemia. Esto lo vamos a sumar a un incremento de la derivación intrapulmonar de derecha a izquierda, y por lo tanto también al aumentar este espacio se va a alterar toda la excreción de dióxido de carbono. Todos estos eventos lo que van a provocar es que se tenga que elevar la ventilación minuto, va a aumentar nuestro espacio muerto y va a disminuir la distensibilidad pulmonar, porque acuérdense que al estar causando necrosis o apoptosis de mis neumocitos tipo 2, voy a perder también el surfactante, y vaya, es toda una cadena de eventos catastróficos que va a desencadenar en vasoconstricción y en hipoxia. Entonces, si nosotros vemos un corte histológico, vamos a observar que este es nuestro alveolo. Toda esta capa rosa que vemos aquí son las membranas hialinas. También vamos a ver glóbulos rojos en el espacio, bueno, eritrocitos en el espacio intersticial, en el espacio alveolar. Vamos a ver polimorfonucleares, conglomerados de polimorfonucleares. Y esto es lo que va a ser fundamental para el daño alveolar difuso. Imagínense que todo esto es el espacio que tienen que atravesar las moléculas de oxígeno y de dióxido de carbono para poder llegar al capilar. Obviamente este espacio no debería de ser tan evidente o tan pronunciado. Eso va a hacer que nuestra difusión se altere completamente, causando todo lo que ya veíamos.
disminución del oxígeno, aumento del dióxido de carbono, etc. No es lo único que podemos observar en los cortes histológicos. Como les mencionaba, hay diferentes señales que van a causar apoptosis o necrosis. Entonces, estos cortes se encargaron de marcar diferentes proteínas o marcadores apoptóticos, como el túnel, la caspasa 3 y el P53. La imagen tenía más esquemas, pero les puse estas que son como las más características. De este lado, del lado de la izquierda, vamos a ver el pulmón de un paciente que falleció por SIRA, y del lado derecho vemos un pulmón de un paciente que falleció por otras causas que no fueron pulmonares. Entonces, estas que están señalizadas aquí como de color café, yo los veo cafés, son las proteínas túnel que inducen la apoptosis. Si lo vemos en un paciente que no tuvo SIRA, realmente si tenemos una o dos de esas proteínas marcadas, pues sería mucho. Lo mismo para la activación de las caspasas, que aquí lo vamos a ver en un marcaje rosa. Aquí prácticamente lo vemos muy aislado. Y lo mismo con el P53. Vemos aquí toda la proteína que está señalizando la apoptosis de las células, y aquí pues prácticamente no se aprecian ese tipo de eventos. Como les comentaba, no nada más se van a producir este tipo de eventos en la fase exudativa. La siguiente fase que vamos a ver es la proliferativa, y esta, si bien se empieza a desarrollar desde la fase exudativa, va a tener su pico después de los 7 primeros días de acción. Se va a caracterizar por inflamación intersticial y por fibrosis intersticial también. Entonces, este esquema es el mismo, nada más que esta es la parte de arriba y esta es la parte de abajo. Lo puse así para que pudiéramos apreciar todas los eventos que suceden, ¿no? Entonces, en esta fase, el objetivo es restaurar la homeostasis del tejido, y se va a caracterizar primero por una expansión o una proliferación, digamos, masiva de fibroblastos que van a formar una matriz. Esta matriz provisional va a tener la función de intentar estabilizar y proveer los medios necesarios para que el epitelio y el endotelio se vayan regenerando. A su vez, va a haber una proliferación de células endoteliales tipo 2 para que éstas puedan a su vez diferenciarse en células alveolares tipo 1. Esto no se va a dar del todo, esto ya lo vamos a ver más en el proceso de ya sea fibrosis o de recuperación del síndrome, pero ya se empiezan a iniciar estas proliferaciones. ¿Cómo es que se da este cambio a que se empiece a regenerar el epitelio? Tenemos este macrófago, el M1, que es el altamente inflamatorio, que ya había reclutado a nuestros neutrófilos. Una vez que el neutrófilo terminó de hacer toda su cadena de señalización, va a entrar en un proceso de fagocitosis, de apoptosis y de fagocitosis. Esto va a liberar moléculas de señalización que van a permitir que el macrófago tipo 1 se vaya a diferenciar hacia el macrófago tipo 2. Este macrófago ya no va a tener una acción inflamatoria, sino que va a desencadenar una serie de señalizaciones para disminuir, de hecho, la respuesta inflamatoria. Unas de ellas son las lipoxinas, las resolvinas, el factor de crecimiento de queratinocitos, el factor de crecimiento de hepatocitos, la estimulación de colonias formadoras de macrófagos, y de monocitos, y la proliferación del factor de crecimiento vascular endotelial. Se van a generar también metaloproteinasas que van a disminuir toda la liberación de quimiosinas. Entonces, todas estas señalizaciones van a ayudar justamente a que este neumocito tipo 2
o célula alveolar tipo 2 se empiece a diferenciar a células tipo 1 y estas van a ser células sanas. Entonces, al empezar a generar células sanas, nos pasamos de este lado, vamos a, digamos, renovar nuestros canales de sodio endoteliales y a reactivar nuestra ATPasa de sodio-potasio. Entonces, poco a poco, estos neumocitos van a empezar a hacer este gradiente vectorial para drenar los solutos y sacar el líquido alveolar, ya sea al espacio intersticial para ser drenado por vasos linfáticos o para ser reabsorbido por el endotelio. Una vez que ya se activó este gradiente vectorial, nuevamente se van a reactivar las acuaporinas, que son las que más nos van a ayudar a eliminar el líquido. Estas células nos van a ayudar con los solutos y las acuaporinas nos van a ayudar principalmente con la eliminación del líquido. A su vez, como se van a regenerar estas células, se van a restablecer las uniones adherentes y las uniones estrechas para tratar de darle un poco más de estabilidad a este neumocito que ya fue lastimado. Entonces, prácticamente es lo que vemos en esta fase proliferativa, sumado a lo que ya habíamos visto, ¿no? Lo de la generación de la matriz extracelular. A partir de aquí, pueden seguir dos caminos, uno hacia la fibrosis y otro hacia la recuperación del alveolo. Y eso nos deja en la fase fibrótica, que, como les decía, no necesariamente se va a dar en todos los pacientes. Entonces, esta diapositiva resume un poco lo que estábamos platicando. Para reparar la reparación del epitelio va a ser esencial para una recuperación, porque si este epitelio no se recupera, no vamos a poder activar todos los mecanismos que tiene el alveolo para poder, digamos, drenar el líquido y disminuir la reacción inflamatoria. Entonces recordemos que hasta el 95% del epitelio se constituye por células tipo 1. Entonces, lo que ya les había comentado, o sea, se proliferan primero las células tipo 2 y posteriormente se van a diferenciar a células tipo 1. Realmente los procesos exactos de cómo es que se lleva a cabo esta diferenciación, en la literatura menciona que no se conocen del todo, pero pues ya habíamos visto previamente que se considera importante que se disminuya toda la reacción inflamatoria que ya habíamos visto previamente. Tenemos ahora esta fase, ¿no? Que es la fase fibrótica. Aquí tienen que suceder varias cosas. La primera es que esta fase no va a ocurrir en todos los pacientes. Esto es muy importante. Esta se ha relacionado con ventilación mecánica prolongada y por lo tanto se ha visto un aumento en la mortalidad en pacientes que desarrollan este tipo de fibrosis. También vamos a tener que, como lo vemos aquí, el daño de la membrana basal es tan extenso que realmente no va a haber una buena reepitelización o esta diferenciación de las células tipo 2 realmente se va a ver interrumpida. Y si no tenemos la activación de las células tipo 2, lo que sucede es que pues no vamos a tener nuevas células tipo 1 que nos ayuden a volver a poblar todo este alveolo y pues vamos a tener prácticamente un alveolo completamente poroso y cero funcional. La otra es que, pues, si no estamos reparando el endotelio y no estamos reparando el epitelio alveolar, pues va a haber todavía más inundación de este alveolo. Y acuérdense que aquí no se ven, pero lo que les comentaba, no nada más es cuestión de líquido vascular o intersticial que se filtra a este espacio, sino que también va a haber filtración de
de plaquetas, de glóbulos rojos, etcétera. Entonces, eso va a causar una coagulación intraalveolar persistente. Entonces, aquí, aunque ya tenemos nuestro macrófago tipo 2, que es el que es para reparación, lo que va a hacer es que a través de diferentes moléculas de señalización va a tratar de disminuir esta respuesta inflamatoria, pero como lo vemos aquí mostrado, hay un depósito demasiado importante ya de matriz extracelular que ya incluso se introdujo al alveolo y por lo tanto no solamente vamos a tener fibrosis en el intersticio, sino que ya también se va a extender esta fibrosis al espacio intraalveolar, dificultando todavía más que estas moléculas de señalización puedan llegar a favorecer una reepitelización adecuada. También vamos a tener lo que vemos aquí abajo, una proliferación de fibroblastos extensa, y esta proliferación va a ser tan importante que también se va a dar una diferenciación de estos fibroblastos a miofibroblastos que son altamente sintéticos. Todo esto va a generar una rigidez muy importante en toda nuestra unidad e incluso va a ocasionar, como lo vemos aquí, un colapso o una obliteración de los microcapilares. Y pues como todos podemos concluir, es evidente que esta unidad pues queda completamente inhabilitada o inactiva y realmente el proceso de sanación pues va a ser muy difícil. Entonces, ¿por qué se ha relacionado tanto la ventilación mecánica con este tipo de progresión a la fibrosis? Eso tiene que ver con el mecanismo que se da de la lesión pulmonar. Cuando nosotros tenemos un paciente en ventilación mecánica mal empleada, podemos tener diferentes tipos de lesiones. Una es el biotrauma, es decir, tenemos ya un alveolo que está lesionado o que está colonizado, por ejemplo, y le estamos mandando la ventilación mecánica y pues va a haber traslocación tanto de los agentes etiológicos como de los mediadores proinflamatorios, y eso va a ser parte del biotrauma. Tenemos otro que es el atelectrauma, que acuérdense que pues vamos a estar perdiendo tanto las células tipo 1 como las tipo 2, no vamos a tener surfactante que nos ayude a evitar esta colapsabilidad. Y también tenemos el barotrauma y el volutrauma, ya sea por presiones incrementadas o por volúmenes incrementados. Todo esto, ya sea biotrauma, teletrauma, biotrauma o volutrauma, nos va a generar mediadores inflamatorios. Como nos decía el doctor Humberto, esto va a generar una disminución en el oxígeno, un aumento en el dióxido de carbono y eventualmente todo esto nos va a llevar a un síndrome de disfunción orgánica múltiple, lo que pues puede tener consecuencias fatales. Entonces, ¿cómo es que se da este tipo de lesiones? Tenemos nuestra ventilación mecánica y pueden haber muchísimos factores que van a influir en este tipo de lesión. Una de ellas es que tengamos volúmenes altos o flujos elevados que van a provocar una sobredistensión, y esta sobredistensión pues va a generar nuestra lesión pulmonar. La otra es que tenemos FiO2 elevadas que generan lesión pulmonar aguda. Acuérdense que el oxígeno pues no es inocuo, también en altas concentraciones pues va a liberar especies reactivas que también van a terminar por generar una lesión. También tenemos las frecuencias elevadas o las PIPs bajas que van a generar diferentes ciclos de cierre y apertura que desencadenan también en lesiones pulmonares. Todo esto, como ya lo habíamos visto, sumado a los fenómenos de traslocación y a la liberación de mediadores, pues van a desencadenar en este fallo orgánico múltiple. Pero, ¿qué sucede si ya sea que no estamos con ventilación mecánica o nuestro paciente está progresando bien?
Aquí tenemos varios mecanismos que nos van a hablar de cómo se va a sanar o a mejorar nuestro epitelio alveolar junto con el endotelio. Entonces, cuando tenemos los polimorfonucleares que ya están en su fase apoptótica, ya habíamos visto que los macrófagos tipo M2 van a disminuir o a eliminar todos los detritos celulares que se generen por estos productos de apoptosis de los polimorfonucleares. Recordemos que ya habíamos iniciado con una fase de reparación inicial de nuestros neumocitos tipo 1 y los tipo 2. Poco a poco conforme más se van diferenciando y más neumocitos, bueno, más células alveolares tipo 2 vamos teniendo y más tipo 1, se va a restablecer todo este flujo de solutos y de sodio y de potasio para empezar a equilibrar todo el desbalance que se generó en este alveolo. Por otro lado, tenemos que también bueno, primero vamos a hablar de lo que ocurre aquí adentro. Se va a hacer una inhibición de la beta-catenina y gracias a que se inhibe esta beta-catenina se va a poder contribuir a la diferenciación de las células tipo 2 a células tipo 1. Pero esto no depende nada más de lo que sucede aquí adentro, sino es a lo que iba, lo que sucede también aquí en el endotelio. Aquí vamos a tener que las plaquetas activadas van a producir este componente que es el factor 1 derivado de células estromales que proviene de las plaquetas. Este factor 1 va a secretar metaloproteinasa 14 que va a escindir el factor de crecimiento endotelial unido a la heparina y esto va a permitir que se estimule la célula tipo 2 para que prolifere y a su vez para que se vaya a diferenciar hacia el neumocito tipo 1. Por otro lado, ya vamos a tener aquí un pequeño depósito de fibroblastos y de colágeno, pero no va a ser tan importante como para interrumpir todo el proceso de recuperación de nuestro epitelio, de nuestro intersticio y de nuestro endotelio. Por otro lado, vamos a tener que las uniones estrechas y las de adherencia se van a restablecer y conforme más células se vayan restableciendo, pues vamos a recuperar la unión de la caderina vascular endotelial, tanto en el endotelio como en las uniones de los neumocitos. Entonces, eso va a permitir que nuestra célula tenga una mayor estabilidad y poco a poco se vaya recuperando. La cuestión del tiempo aquí es muy, muy inespecífica porque depende mucho del paciente. Y ahorita más adelante vamos a ver a qué me refiero con que depende del paciente. Este artículo, que lo comentaba ayer con el doctor Humberto, tiene máximo 2 semanas que salió. Y se trata de la clasificación o de la división de diferentes subfenotipos del SIRA. Entonces, ¿qué es esto de los subfenotipos? Realmente hay muchos factores para, digamos, tratar de clasificar a los pacientes en diferentes subfenotipos. Una manera de clasificarlos es como la que vemos aquí. Puede ser por parámetros fisiológicos que van a tomar en cuenta la PAFI, la fracción del espacio muerto o la driving pressure. También tenemos factores clínicos que nos van a comparar. No es lo mismo el SIRA que tiene un paciente con un trauma contuso contra un trauma, por ejemplo, que se da por sepsis o por alguna condición médica per se. También no es lo mismo que el daño pulmonar sea directo, como el que vemos en la ventilación mecánica, contra el indirecto, retomando nuevamente lo que sucede como por la sepsis, ¿no?
Lo mismo es que no se comporta de la misma manera si son daños únicamente focales o son daños difusos. Y esto va a ser fundamental. Depende mucho de si vamos a tener una lesión aguda renal o no. También tenemos factores biológicos, ya sean genómicos, transcriptómicos, proteómicos o metabolómicos. Todo esto va a tener diferentes traducciones en la manera en la que se presenta el SIRA. Sin embargo, en este artículo, los autores se centran en esta presentación. Lo clasifican en dos subfenotipos. Una es el subfenotipo hipoinflamatorio, que se va a caracterizar por una producción baja de interleucina 6, de interleucina 8, de factor de necrosis tumoral, pero va a tener altas concentraciones de bicarbonato y de proteína C. Aquí en cuestión del bicarbonato toma importancia, como decíamos acá, la integridad o no del riñón. Este tipo de presentaciones de subfenotipo se va a asociar a una disminución de la mortalidad y a su vez va a tener un mayor número de días libres de ventilador, es decir, va a tener menos tiempo o menos exposición a la ventilación mecánica. Por otro lado, tenemos el subfenotipo hiperinflamatorio, que digamos es todo lo contrario. Va a haber una gran producción de interleucina 6, interleucina 8, factor de necrosis tumoral, pero aquí vamos a tener un bicarbonato bajo o depletado y también niveles bajos de nuestra proteína C reactiva. Es de esperarse que ante una mayor producción de interleucinas tengamos un estado de inflamación más severo, y ante un estado de inflamación más severo, pues la mortalidad se va a ver aumentada y el tiempo que el paciente puede estar sin ventilación mecánica pues va a ser menor, porque pues el cuadro va a ser más severo o más agudo. Pero esto, digamos, tiene sus bemoles. Para empezar, realmente este tipo de clasificaciones por ahora se está usando únicamente con fines de investigación. No es como que ya se hayan puesto en marcha protocolos para diferenciar activamente a este tipo de pacientes, porque pues como sabemos tenemos que ver todo este tipo de mediciones de interleucinas, de bicarbonato y de proteína C, que son justamente los tres marcadores que van a tratar de aislar en estos pacientes. Particularmente aquí decía nada más la interleucina 8, el bicarbonato y la proteína C que ya veíamos. ¿Y cuál es la importancia de todo esto? Que la teoría nos dice que los subfenotipos van a responder diferente a los diferentes tratamientos o abordajes que se le den a estos pacientes. De ahí la importancia de saber si son hipoinflamatorios o hiperinflamatorios. Entonces, lo podemos ver en esta tabla. Aquí tenemos diferentes intervenciones o estudios que se hicieron en diferentes cortes y las diferencias que hay entre los subfenotipos hipoinflamatorios y los hiperinflamatorios. Si comparamos, por ejemplo, una comparación de PIBs altos versus los bajos, vamos a ver que en los pacientes con subfenotipo hipoinflamatorio, a los que se les hizo la intervención tuvieron un aumento del 24% en el PIB, mientras que el control fue únicamente del 16%, en aquellos que fueron clasificados como subfenotipo hipoinflamatorio. Si lo vemos en el paciente que fue clasificado como hiperinflamatorio, pues vamos a ver que en la intervención se vio casi duplicado el PIB a un 42%, pero también el control se vio aumentado. Entonces, realmente aquí se ve que el paciente clasificado como hiperinflamatorio tuvo mayores problemas para manejar a este tipo de pacientes. Si hablamos de terapia líquida, de la liberal contra la conservadora, nuevamente
en el paciente clasificado como hipoinflamatorio, tenemos realmente cifras bajas, como 18% o 26%, bueno, 18% en terapia conservadora o el 26% en terapia libre. A comparación de si tenemos un estado hiperinflamatorio, pues se incrementa un 50% en terapia conservadora y un 40% en terapia libre. Aquí podemos ver una diferencia importante. Sin embargo, cuando vemos otro tipo de intervenciones, como la adición de simvastatina o rosuvastatina, en el estado hipoinflamatorio no se ve diferencia real, ni siquiera con la hiperinflamatoria. Únicamente aquí se alcanzó a ver una pequeña mejoría en la supervivencia de aquellos pacientes que ocuparon simvastatina en el hiperinflamatorio, pero únicamente tuvo efecto en este tipo de pacientes estas dos intervenciones. Entonces, tampoco es que todas las acciones terapéuticas vayan a hacer una diferencia estadísticamente significativa o real entre este tipo de pacientes, que es la otra desventaja, ¿no? Que únicamente se tienen que hacer más estudios para ver en cuáles son las etapas que realmente funciona el dirigir esta etapa. Como conclusión de este estudio, pues nos dice, ¿no?, que esta identificación puede empezar a ayudar a reemplazar ciertas intervenciones que dirigidas prácticamente a todos los pacientes y tratar de redirigirlas con los criterios de cada subfenotipo y poder adaptarlo a cada paciente, pero pues apenas esto es algo que está empezando a hacerse y pues realmente faltan más estudios para poder aterrizar bien esto. Entonces, esa es una revisión de la fisiopatología. Ya revisamos las tres fases, que ya vimos que no son mutuamente excluyentes, pero como podemos ver, el SIDA es mucho más que eso, ¿no? Es importante que conozcamos a nivel molecular cómo es que se dan todas esas interacciones y que no nada más es el daño en el alveolo, sino que es el daño del alveolo, del intersticio, del endotelio, la cuestión sistémica, la cuestión proinflamatoria, y que son muchos factores los que debemos de tomar en cuenta para el entender el cómo funciona o cómo se desarrolla este síndrome. Como les comentaba, ya más adelante vamos a tener oportunidad de ver cómo se clasifica, cuáles son los criterios, cuáles son las estrategias y las metas de ventilación mecánica. Y pues sería todo. No sé si tengan alguna pregunta o alguna aportación.